Viste lo equivocado. Asterisk, él le dijo. Pero 4 años después, él la encontró con sus 3 hijos. Él recordó el sonido de la lluvia primero. Golpeaba suavemente contra las ventanas de la cafetería, difuminando el mundo exterior en una acuarela de coches que pasaban y semáforos brillantes. La gente hablaba en voz baja. Las cucharas tintineaban contra las tazas de porcelana, el aire cálido y pesado con el aroma a granos de café tostado. Todo se sentía ordinario, excepto por la manera en que las manos de Sofía temblaban ligeramente al dejar su taza. Andrew estaba sentado frente a ella, con la postura recta, los hombros cuadrados como si se estuviera preparando para una negociación, en lugar de una conversación con la mujer que afirmaba amar. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, sus ojos azules fijos, tranquilos, indescifrables. Él siempre se veía compuesto en momentos en los que ella sentía que se estaba desmoronando. Solía hacerla sentir segura. Ahora la hacía sentir como si no lo conociera en absoluto. Había otra mujer sentada a su lado. Una mujer hermosa, por supuesto. Alta, pulcra, natural, de una manera que sugería que le habían enseñado a verse perfecta, mucho antes de que entendiera por qué la perfección importaba. Su risa era ligera, controlada, sin profundidad, como si no sintiera las cosas con demasiada fuerza y no lo necesitara. Sofía había entrado esperando una conversación, una oportunidad para arreglar lo que había comenzado a agrietarse entre ellos. Ella no sabía qué exactamente había cambiado, pero algo lo había hecho. Podía sentirlo, como un cambio en el aire antes de una tormenta. Ella había esperado que hablaran. Había esperado que él dijera que estaba cansado, confundido, abrumado, cualquier cosa en absoluto. Pero lo que vio en cambio fue a él sentado cerca de otra mujer, de una manera que no parecía coincidencia o accidente o malentendido. Su pecho se apretó dolorosamente. Su aliento se cortó. Ella susurró, no confiando en que su voz fuera más fuerte. Andrew. Él la miró entonces. La miró de verdad. Pero en lugar de culpa, o arrepentimiento, o incluso sorpresa, solo había fastidio, como si ella estuviera interrumpiendo algo importante, como si ella fuera la intrusa aquí. «Viste lo equivocado», dijo, su tono plano, como si esa fuera toda la explicación requerida. Como si el peso en sus pulmones, el repentino dolor en sus costillas, la certeza de que algo dentro de ella se estaba desgarrando, no significara nada en comparación con su certeza. Sofía parpadeó. La lluvia caía a chorros por el cristal a su lado, haciendo que la ciudad se viera distante, inalcanzable, fría. ¿Lo hice?, preguntó. Su voz firme de una manera que no traicionó nada del pánico que la arañaba por dentro. «Sí», respondió él, ya girándose ligeramente de nuevo hacia la mujer a su lado, como si la discusión hubiera terminado, como si su presencia fuera irrelevante. Algo dentro de Sofía se quedó en silencio. No se hizo añicos, no se rompió. Silencio. Ella lo miró, al hombre con el que se había reído a altas horas de la noche, el hombre que una vez había sostenido su rostro como si fuera precioso, el hombre que le dijo que la amaba, y se dio cuenta de que lo había amado de una manera que la había dejado desprotegida, demasiado abierta, demasiado expuesta, y ahora no quedaba escudo. «Entiendo», susurró ella. Se puso de pie. Sus piernas se sentían extrañamente ligeras,
como si no pudieran sostenerla. Pero lo hicieron. Se giró y caminó hacia la puerta. La campana sobre ella tintineó suavemente cuando la empujó para abrirla. La lluvia la recibió con un beso frío en la piel, pero ella no se estremeció. No miró hacia atrás. Él no la siguió. Él no la llamó por su nombre. La dejó ir. Afuera, la ciudad siguió moviéndose, inconsciente de su dolor, su silencio, su pecho vacío. Cruzó la calle lentamente, respirando con cuidado, como si una inhalación demasiado profunda haría que todo su cuerpo colapsara. Se dijo a sí misma que no lloraría, ni aquí, ni ahora. Un mes después, se enteró de que estaba embarazada. Sus manos temblaron alrededor de la prueba. Se sentó en el borde de su cama y miró fijamente las 2 líneas que lo cambiaron todo. Su corazón latía con fuerza y el aire se sentía espeso, y el mundo de repente se inclinó hacia algo aterrador y brillante. Entonces la ecografía mostró 3 latidos, 3 vidas, 3 pedazos de ella y de él. Ella presionó su mano contra su estómago y por primera vez desde que salió de la cafetería se permitió llorar, no porque estuviera rota, sino porque algo nuevo estaba comenzando dentro de ella, algo más grande que el dolor. Ella no llamó a Andrew. No quedaba nada por decir. Susurró en la habitación tranquila. Los protegeré. A todos ustedes. Lo prometo. Y no miró hacia atrás. La oficina del médico olía débilmente a antiséptico y a batas de papel tibias, el tipo de quietud estéril que generalmente incomodaba a la gente. Pero Sofía se sentó muy quieta, con una mano apoyada sobre la pequeña elevación de su estómago, como si estuviera tratando de memorizar cada segundo. La pantalla frente a ella brillaba suavemente, y el sonido rítmico de 3 latidos separados llenó la habitación como una melodía imposible. La enfermera sonrió gentilmente, inconsciente de la confusión bajo la expresión compuesta de Sofía. La mayoría de las madres lloraban de alegría. Sofía sentía alegría, sí, pero venía entrelazada con un miedo tan profundo que se sentaba como una piedra detrás de sus costillas. «Trillizos», había dicho el médico. Su voz había sido cálida, cuidadosa, como si le estuviera ofreciendo algo frágil. «Necesitarás descanso, apoyo. No deberías hacer esto sola». Sofía asintió, aunque por dentro quería reír. Ya estaba sola. Lo había estado desde el momento en que salió de esa cafetería, y ahora el mundo dentro de ella se estaba multiplicando. 3 pequeños corazones, 3 pequeños futuros. Era asombroso cómo la vida podía expandirse, incluso cuando sentías que tu mundo se estaba colapsando. Ella se mudó de la ciudad en 2 semanas. Empacó sus pertenencias con movimientos tranquilos, doblando ropa que una vez había usado para brunches, para cenas de negocios con Andrew, para noches en las que sus dedos trazaban su mandíbula como si fuera algo sagrado. Esa ropa fue al fondo de una maleta, en algún lugar profundo, en algún lugar inalcanzable. En cambio, llevó consigo el poco dinero que tenía, algunas fotos, y el sonido de 3 latidos resonando dentro de su mente. El nuevo pueblo era pequeño, escondido entre caminos tranquilos y campos amplios, un lugar donde los niños andaban en bicicleta por las aceras y los vecinos saludaban incluso cuando no sabían tu nombre. Su apartamento era diminuto, solo un dormitorio y una cocina estrecha, pero la luz del sol se derramaba por las ventanas en suaves patrones matutinos, y se encontró respirando más fácilmente por primera vez en semanas. Comenzó a trabajar de forma remota para una pequeña empresa de contabilidad. No era glamuroso,
y el sueldo era modesto, pero era constante. Tomó clases de paternidad en línea, se unió a grupos de apoyo locales para nuevas madres, leyó libros tan gastados por pasar las páginas que se deshilachaban por los bordes. Algunas noches, cuando el sueño se negaba a llegar, se sentaba en el suelo de la sala de estar, con una mano apoyada en el estómago, susurrando a las vidas que crecían dentro de ella. «Ustedes no son errores», decía suavemente en el apartamento silencioso, donde el refrigerador zumbaba y la nieve caía afuera. «Ustedes son lo mejor que he hecho», lo decía en serio, incluso cuando tenía miedo, especialmente cuando tenía miedo. Los meses que siguieron fueron pesados. Su espalda le dolía constantemente. El sueño era raro y superficial. Aprendió a respirar a través de la incomodidad, a dar pasos lentos, a sentarse cuando le temblaban las piernas. Las enfermeras en sus citas a menudo elogiaban su fuerza. No sabían que a veces lloraba en la ducha. El agua caliente enmascaraba el sonido. No sabían que a veces extrañaba a Andrew con una intensidad que la asustaba. No porque lo quisiera de vuelta, sino porque una parte de ella recordaba cómo se sentía ser sostenida, pertenecer a alguien. Pero la soledad no la rompió. Cada vez que los bebés pateaban, cada vez que sentía el aleteo del movimiento bajo su mano, recordaba por qué se quedaba, por qué luchaba, por qué seguía adelante. A medida que se acercaba su fecha de parto, surgieron complicaciones. El parto llegó temprano, demasiado temprano. La habitación del hospital estaba llena de pasos apresurados y voces tensas. Sofía apenas recordaba el dolor, solo recordaba el miedo a que algo saliera mal. Luego, 3 llantos, 3 pequeñas voces protestando contra el mundo, 3 cuerpos frágiles colocados uno por uno en sus brazos. Eran diminutos, increíblemente diminutos, cada uno envuelto en mantas blancas idénticas, excepto por las etiquetas con sus nombres. Leo en azul, Ellie en amarillo, Cameron en verde. Su cabello era pálido, suave como pelusa. Sus ojos se abrieron, claros, brillantes, inconfundiblemente azules. Sus ojos, Sofía los sostuvo, y todo dentro de ella se suavizó en algo irrompible. Ella era de ellos, y ellos eran de ella. Les susurró a cada uno, sus nombres como oraciones. Leo, el tranquilo, la miró como si la hubiera visto antes. Ellie se retorció y pateó, fogoso, determinado a ocupar espacio. Cameron se acurrucó contra su corazón y se negó a soltarse. Ella no pensó en Andrew entonces, ni en su voz, ni en su ausencia, ni en la frase que una vez la había abierto en canal. Ella solo pensó en la supervivencia, en el amor, en la imposible, extraordinaria tarea de criar 3 pequeñas vidas. Y cuando la noche cayó sobre la tranquila habitación del hospital y las enfermeras se movían suavemente en la penumbra, Sofía no durmió. Se quedó despierta, con el cuerpo dolorido, los ojos pesados, pero el corazón lleno de una manera que calentaba su pecho. Miró a sus hijos y susurró: «Somos nosotros ahora, y vamos a estar bien». El primer año pasó en un borrón de noches sin dormir, biberones derramados, nanas y risas suaves y agotadas que venían de un lugar más profundo que la alegría. Venía de la supervivencia. Sofía aprendió rápidamente que no existía el descanso cuando 3 bebés la necesitaban. Si uno dormía, otro despertaba. Si uno lloraba, los otros 2 se unían. Se movía por los días como una marea, constante, firme,
imparable, incluso cuando sentía que podía colapsar. A veces los sostenía a los tres, balanceándolos contra su pecho y hombros, tarareando suavemente, incluso cuando tenía la garganta irritada. El apartamento a menudo olía a leche tibia, detergente para ropa y algo suave y vivido. Algo que se sentía como hogar, de una manera que ningún penthouse lo había hecho jamás. El pueblo, pequeño y sin prisas, se convirtió lentamente en su red de seguridad. La señora Whittaker de al lado a veces llamaba y dejaba sopa casera o panecillos frescos sin hacer preguntas. El barista de la cafetería de la esquina aprendió a preparar el café de Sofía a su gusto, sabiendo que inevitablemente pasaría con un cochecito construido para tres. La gente sonreía cuando la veía. No lástima, no curiosidad, solo calidez. El tipo que nunca había conocido en las relucientes oficinas de cristal donde Andrew vivía su vida. Para cuando los niños cumplieron 1 año, ya habían desarrollado sus propias personalidades. Leo era el observador, sus ojos azules siempre muy abiertos y pensativos, como si estuviera estudiando el mundo antes de decidir cómo unirse a él. Ellie era ruidoso en todos los sentidos, risa ruidosa, pasos ruidosos, alegría ruidosa. Era el que alcanzaba primero, trepaba primero, rompía cosas primero. Cameron amaba el tacto más que nada. Presionaba su mejilla contra el hombro de Sofía cada vez que ella lo sostenía, como si el latido de su corazón fuera el único ancla que necesitaba. Sofía había aprendido a reconocer sus llantos de una manera que se sentía como un lenguaje: el suave gemido roto de Leo, el lamento dramático de Eli, el zumbido suplicante de Cameron. Se había vuelto fluida en ellos. Algunos días se sentía como la persona más fuerte que jamás había conocido. Otros días lloraba en silencio en el baño, con la frente pegada al azulejo frío, dejando que el agotamiento se filtrara para poder seguir adelante. Pero el amor era constante. Un amor sin condiciones, sin requisitos, sin miedo a no ser suficiente. Los niños la amaban simplemente porque ella existía. No había nada que demostrar. Se dijo a sí misma que ya no pensaba en Andrew, y durante el día, con 3 pequeñas manos tirando de su camisa y 3 pequeñas cabezas presionando contra sus rodillas, se sentía verdad. Pero por la noche, cuando el apartamento finalmente estaba en silencio y la luz de la luna se extendía por el suelo en una delgada raya plateada, su mente se desviaba hacia él, no a la cafetería, no a la ira, sino a la forma en que solía mirarla cuando no estaba a la defensiva, cuando el mundo no estaba mirando. Una mirada que una vez había creído que significaba para siempre. A veces se preguntaba qué pensaría él si los viera ahora, si sonreiría, si se congelaría, si se rompería. Se preguntaba si se acercaría o si su orgullo seguiría siendo más alto que todo lo humano dentro de él. Pero nunca se permitía imaginar demasiado tiempo. Los sueños eran peligrosos. Los sueños podían abrir heridas. Pasaron los años. Crecieron hasta convertirse en niños pequeños que andaban más rápido de lo que ella podía seguir. Ella los persiguió por el parque, limpió la suciedad de sus mejillas, besó las rodillas raspadas, secó las lágrimas. Les leyó libros hasta que su voz se puso ronca. Les mostró cómo plantar pequeñas semillas en tazas junto al alféizar de la ventana. Les enseñó cómo hacer pompas de jabón con el viento de verano. Sus risas se convirtieron en la música de su mundo. Sus pequeñas manos cálidas eran su razón para mantenerse fuerte.
pero la soledad persistía como una presencia silenciosa en el rincón de su vida. No el tipo doloroso. Ya no, más como la memoria de algo inacabado. Amaba a sus hijos con un amor tan vasto que no dejaba espacio para el vacío. Pero aún así, había noches en las que se sentaba en la mesa de la cocina con una taza de té y miraba fijamente la silla frente a ella, la que nadie se sentaba nunca, la que le recordaba que una vez había amado a alguien que no había sabido cómo amarla de vuelta. También hubo momentos, fugaces y tácitos, en los que se preguntó si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se arrepentía, si alguna vez buscaba. Se lo imaginaba en alguna ciudad distante, en una oficina de gran altura, envuelta en cristal y luz fría, todavía creyendo que ella se había ido porque quería, todavía creyendo que no había perdido nada que valiera la pena conservar. Ella no sabía que para entonces Andrew ya había comenzado a buscarla, en silencio al principio, luego obsesivamente. No sabía que todas las noches él también se sentaba en una mesa con una taza de café sin tocar, mirando fijamente una puerta que nunca se abría. No sabía que había comenzado a arrepentirse, profunda, dolorosa, implacablemente. No sabía que la misma luz de la luna que caía sobre sus hijos dormidos también caía sobre él, solo en un penthouse lleno de silencio. Y ninguno de los dos sabía que el destino ya estaba girando, lenta e inevitablemente, hacia el momento en que sus mundos chocarían de nuevo. La oficina de Andrew dominaba la ciudad desde un piso 32, una torre de cristal, que hacía que todo lo de abajo pareciera pequeño y manejable. Pero la vista ya no lo tranquilizaba. El éxito que una vez llevó como una segunda piel había comenzado a sentirse pesado, como un traje demasiado ajustado en su pecho. El trabajo ya no lo distraía. Se cerraban tratos, las acciones subían, la gente lo felicitaba. Sin embargo, cada victoria se sentía extrañamente vacía, como aplausos en un teatro vacío. Se encontraba haciendo pausas entre tareas, mirando el horizonte sin ver nada de eso. Su asistente notó el cambio primero, luego sus colegas, luego la junta. Le preguntaron si estaba cansado, estresado, agotado. Él siempre respondía con la misma voz, tranquila, directa, profesional. Pero la verdad era algo que no podía explicar. En algún lugar del tejido de sus días, un hilo se había soltado, y nada se mantenía unido del todo. Comenzó con un recuerdo, una risa en su mente, suave y familiar. La risa de Sofía. Luego se convirtió en su voz, la forma en que ella decía su nombre, la forma en que se metía el pelo detrás de la oreja cuando intentaba no sonreír demasiado. Trató de enterrarlo, pero cuanto más lo intentaba, más bruscamente ella aparecía en los espacios tranquilos de su mente. Volvió a representar el momento en la cafetería, aunque se había convencido a sí mismo durante mucho tiempo de que no había hecho nada malo. La mujer con él ese día, Vanessa, había sido una socia de negocios, nada más. Él había estado frustrado, cansado, irritado después de una semana de reuniones y presión familiar. Sofía llegó inesperadamente, los vio, y su expresión se cerró como una puerta. Recordó haber intentado explicar, pero la explicación no había sido suficiente. O tal vez no había intentado de verdad. Tal vez el orgullo había hablado por él mucho antes de que su corazón se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Al principio, asumió que ella llamaría. Ella siempre lo había hecho antes. Había creído con demasiada facilidad
en su propia importancia. Cuando ella no llamó después de una semana, sintió ira, luego confusión, luego preocupación. Después de 3 meses, la preocupación se convirtió en miedo. Llamó a su teléfono, desconectado. Llamó a su familia. Dijeron que ella estaba bien, pero se negaron a decir a dónde se había ido. Envió mensajes, largos al principio, luego cortos, luego nada. Condujo hasta su antiguo apartamento. Vacío. Trató de rastrear direcciones de reenvío, pero su nombre no aparecía en ninguna parte. Era como si hubiera sido borrada de la ciudad por completo. Contrató investigadores, en secreto al principio, luego abiertamente. Encontraron rastros de sus compras, un recibo de comestibles aquí, una visita a la farmacia allá, pero ninguna dirección, ninguna ciudad, ningún destino lo suficientemente claro para seguir. Ella se había desvanecido deliberadamente. Los años que siguieron estuvieron llenos de frustración y una culpa que siguió agudizándose en lugar de desvanecerse. Salió con otras mujeres, intentando seguir adelante, pero cada relación se sentía delgada, temporal, como intentar hablar a través de un cristal. Su familia lo animó a volverse a casar, a encontrar a alguien apropiado, alguien listo para su estilo de vida. Él asintió, estuvo de acuerdo, sonrió, pero por dentro algo se negaba. Cada mujer era comparada con Sofía. Cada conversación se quedaba corta. A veces, a altas horas de la noche, se encontraba preguntándose si ella había estado embarazada cuando se fue. El pensamiento llegó sin ser invitado, no deseado, y sin embargo, una vez que llegó, nunca se fue. Se miraba las manos y se preguntaba qué haría si no solo la había despedido a ella, sino a una familia. La posibilidad lo perseguía como una sombra. Comenzó a caminar por la ciudad, las noches en las que no podía soportar sentarse solo en su penthouse. Pasaba junto a parques infantiles donde los niños gritaban de alegría y las madres los llamaban por sus nombres. Se detenía frente a jugueterías y miraba la ropa pequeña exhibida en los escaparates. La vista de un triciclo una vez lo hizo sentarse en un banco y permanecer allí durante casi 1 hora, inmóvil. Algo dentro de él se había roto ese día. Algo que no podía arreglar con lógica o razonamiento. Luego, una mañana de invierno, volvió a escuchar su nombre por primera vez en 3 años. Estaba en una cafetería del centro, una en la que se había detenido solo porque se sentía demasiado inquieto para volver al trabajo. 2 mujeres hablaban en voz baja detrás de él. Una mencionó a Sophia Miller y 3 niños. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. No se dio la vuelta de inmediato. No pudo. Su pecho se sentía demasiado apretado. Esperó hasta que sus voces comenzaron a desvanecerse, y luego se puso de pie, las siguió y preguntó suavemente, tratando de mantener la voz firme, ¿dónde vivía Sofía ahora? Tardó meses más en encontrarla. Cada pista era frágil, vaga, a medias, pero las siguió todas, cada una. Dejó de preocuparse por cómo se veía, lo desesperado que parecía. Su reputación ya no importaba. Su orgullo se había quemado hacía mucho tiempo, y una tarde nevada, después de 4 años de búsqueda, su coche se detuvo frente a una pequeña guardería cerca de un parque tranquilo. No sabía por qué se detuvo. No sabía qué esperaba. Simplemente sintió algo instintivo, algo innegable, que le decía que mirara. Fue entonces cuando los vio. 3 niños, casi idénticos, riendo a carcajadas mientras lanzaban nieve al aire.
Su cabello era rubio pálido. Sus ojos eran brillantes, increíblemente azules. Sus ojos, su rostro, su expresión en forma de miniatura. Su cuerpo se congeló. La respiración suspendida en algún lugar entre la incredulidad y un reconocimiento tan profundo que se sintió como un corte a través de sus costillas. Y luego la vio a ella, Sofía, de pie cerca, abrigada con un abrigo, su cabello suelto alrededor de sus hombros, una taza de café de papel humeando en su mano. Se veía mayor, no desgastada, no, ella era demasiado fuerte para eso, pero madura, estable, real de una manera que hacía que cada mujer pulida y perfecta con la que había estado desde entonces pareciera artificial. Ella levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. El tiempo no se detuvo. Simplemente se estrechó. Todo lo demás se disolvió en silencio. Él lo entendió todo en ese instante. La pérdida, la consecuencia, el peso de sus palabras y su orgullo, los años que ella había vivido sin él, los hijos que ella había criado sola. Y por primera vez en su vida adulta, Andrew sintió miedo. No orgullo, no ira. Miedo de lo que ella diría. Miedo de lo que había hecho. Miedo de si el perdón era una posibilidad que todavía existía en cualquier universo que ella habitara. La había encontrado, pero aún no sabía si era demasiado tarde. No se acercó a ella de inmediato. Se quedó allí en el frío, su aliento nublándose en el aire, incapaz de convencer a sus piernas de que se movieran. Fue la primera vez en toda su vida que él, un hombre que tomaba decisiones para empresas enteras y dominaba habitaciones con una sola mirada, se sintió inseguro incluso de dar un solo paso hacia adelante. Observó a Sofía arrodillarse para arreglar la bufanda de uno de los niños, la forma suave en que se movían sus dedos, su paciencia, la tranquila firmeza que ella llevaba consigo. Ella siempre había sido así, tranquila donde otros se apresuraban, suave donde otros se endurecían, pero ahora esa suavidad era más fuerte, más completa. Ella no era la misma mujer que él recordaba. Ella era más. Uno de los niños, el del gorro verde, lo notó primero. El niño se detuvo a mitad de camino, la nieve pegada a sus mitones, la cabeza inclinada como si algo en el rostro de Andrew se sintiera familiar, aunque no supiera por qué. Luego los otros lo siguieron, girando sus brillantes ojos azules hacia él con curiosidad abierta. Andrew sintió que el mundo se inclinaba de nuevo. Quería hablar, decir algo, cualquier cosa, pero no había palabras que pudieran capturar el peso de lo que estaba sucediendo. Sofía se puso de pie. Su aliento la abandonó visiblemente en el aire frío. Ella no se movió hacia él, pero tampoco dio un paso atrás. Su expresión no mostraba shock, ni pánico, solo un agotamiento tranquilo y profundo de alguien que ya había vivido la parte más difícil de la historia. Andrew, dijo simplemente, como si su nombre fuera solo un nombre, y no una herida que había sanado y se había roto y había vuelto a sanar. Él tragó. El frío le escocía la garganta. Sofía. El silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno. Del pasado, de los años perdidos, de todas las preguntas que ninguno de los dos se atrevía a hacer todavía. Los niños observaban con leve curiosidad, no miedo, no confusión, solo la inocente apertura de los niños que veían el mundo en posibilidades, no en consecuencias. Sofía miró a sus hijos, luego a Andrew. «Vengan», dijo en voz baja. «Tienen frío.
Deberíamos hablar en un lugar cálido. Él la siguió porque no había nada más que pudiera hacer. Las trabajadoras de la guardería la saludaron amablemente mientras se iban, una de ellas sonriendo y recordándole a Sofía sobre un proyecto de pintura mañana. Ella le devolvió la sonrisa, pequeña pero real, y Andrew sintió otra piedra asentarse en su estómago. Esta era su vida ahora, simple, con los pies en la tierra, construida con esfuerzo y amor. Una vida sin él. Caminaron hasta una pequeña cafetería en la esquina, el mismo tipo de lugar tranquilo y cálido al que ella siempre había gravitado. Los niños se subieron al stand, charlando emocionados sobre fuertes de nieve y galletas y a quién se le había mojado más el gorro. Sofía pidió chocolate caliente para ellos, y sin pensarlo, Andrew también lo pidió para sí mismo, justo como solía hacerlo, antes de que todo cambiara. La familiaridad del momento lo inquietó. Durante mucho tiempo no hablaron, simplemente volvieron a existir en el mismo espacio. Finalmente, Sofía se volvió hacia él. Su voz era tranquila, pero no fría. ¿Cómo nos encontraste? La verdad era demasiado pesada para vestirla con algo menos que honestidad. Te he estado buscando durante 4 años. Ella no reaccionó al principio. Simplemente parpadeó lentamente, absorbiendo las palabras, como si estuviera probando su sinceridad. 4 años es mucho tiempo para buscar. Fue más tiempo sin ti, respondió él, y salió en voz baja, casi frágil, el tipo de verdad que no estaba destinada a ganar nada, sino a ser entendida. Sofía miró sus manos. Eran manos fuertes, manos que habían sostenido a 3 recién nacidos, cocinado innumerables comidas, cargado comestibles mientras empujaba un cochecito, limpiado lágrimas y narices, y trabajado hasta altas horas de la noche. Manos que habían construido una vida a la sombra del desamor. Me hiciste daño, dijo. No acusando, no emocional, simplemente nombrando un hecho. No solo ese día. Estuve sola, con todo, y fue difícil. Más difícil de lo que jamás pensé que podría soportar. Él cerró los ojos, y por primera vez ella vio su compostura resquebrajarse. Lo sé, y lo lamentaré por el resto de mi vida. Los niños se rieron de algo, inconscientes de la conversación trenzada a través del silencio y la memoria. No sabían que eran el centro del universo en ese momento. No sabían que su existencia era la bisagra entre el pasado y el futuro. Sofía suspiró suavemente. Son buenos chicos, son amables, se ríen fácilmente, son ruidosos, y el apartamento siempre es demasiado pequeño, y estoy cansada la mayoría de los días. Pero los amo más que a nada que haya amado. Él miró a los niños de nuevo, 3 pequeños milagros que llevaban sus ojos. ¿Puedo conocerlos? Su voz era apenas un suspiro. Sofía lo estudió cuidadosamente. Ya no era la chica que había dejado su corazón desprotegido. Ahora era una madre. Todavía estaba cubierta de calidez. Sí, dijo por fin, pero lentamente. En mis términos, y solo si te mantienes firme. No necesitan personas que desaparezcan. Él asintió. No desapareceré. Ella sostuvo su mirada por un largo momento. Luego se volvió hacia los niños, quitándoles la nieve de los abrigos. Ella no dijo que lo perdonaba. No prometió un futuro. Ella no volvió a caer en lo que una vez fue, pero no cerró la puerta. Y por ahora, eso era suficiente. Él comenzó por aparecer. No con regalos, no con grandes gestos, no con disculpas repetidas hasta que no significaban nada. Solo presencia. La primera vez que vino a la guardería a recoger a los niños con Sofía, esperó junto a la puerta mientras los niños se apresuraban a sus brazos primero,
como siempre lo hacían. Luego, lentamente, también comenzaron a correr hacia él. No todos a la vez, no uniformemente. Eli fue el primero, salvaje y valiente, corriendo directamente hacia las piernas de Andrew, como si lo hubiera conocido toda la vida. Cameron lo siguió después de una semana, levantando los brazos de esa manera tranquila suya, que pedía sin necesidad de palabras. Leo se contuvo durante más tiempo. Se quedó cerca de Sofía, observando a Andrew con ojos serios, que parecían estar midiendo algo más profundo que un gesto o un tono. Andrew no lo apresuró. Se arrodillaba a su nivel cada vez y hablaba en voz baja, nunca extendiendo la mano primero. Cuando Leo finalmente se acercó, colocando una pequeña mano en el hombro de Andrew, se sintió como el desbloqueo de algo sagrado. El pueblo comenzó a notarlo. Un hombre rubio alto con trajes elegantes, entre calles tranquilas y casas sencillas. Algunas personas susurraban, otras lo reconocían de revistas o artículos de negocios, otras simplemente asentían cortésmente. Pero nadie interfirió. Los pueblos pequeños tenían una forma de permitir que las historias se desarrollaran a su propio ritmo. Todos los fines de semana iban al parque. Andrew se sentaba en la hierba, ataba pequeños cordones de zapatos, enseñaba a los niños a hacer bolas de nieve o a tirar piedras o a apilar palos en fuertes imaginarios. Aprendió que Ellie odiaba los mitones, que Cameron se negaba a beber chocolate caliente a menos que estuviera lo suficientemente caliente como para rodear la taza con ambas manos, y que Leo hacía preguntas tan reflexivas que a veces dejaban a Andrew sin palabras. Aprendió, lenta y cuidadosamente, a hacer algo que nunca había imaginado que sería: paciente. Sofía observaba todo esto, no desde la distancia, no como una extraña, sino con un corazón atento. Ella no se apresuró ni se aferró a la historia, pero tampoco lo rechazó. Dejó que los niños guiaran el ritmo y confió en ellos para reconocer la sinceridad mejor de lo que los adultos a menudo podían. Una noche, los niños se durmieron temprano después de un largo día en la nieve. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido del calentador y el suave susurro de las mantas. Andrew estaba sentado en la mesa de la cocina, con el abrigo todavía colgado del respaldo de la silla, las manos envueltas alrededor de una taza de té que no había tocado. Sofía estaba enjuagando los platos en el fregadero, sus movimientos lentos, sin prisas, casi meditativos. «Eres bueno con ellos», dijo después de un momento, todavía de espaldas. Él no respondió de inmediato. No quería arruinar la simplicidad del momento con nada pesado o ensayado. «Ellos lo hacen fácil», dijo finalmente. «Son extraordinarios». Sofía se giró entonces, apoyándose en el mostrador, secándose las manos con una toalla. «Son niños», corrigió ella suavemente. «Son maravillosos, sí, pero también son ruidosos, agotadores, tercos, desordenados. No siempre es fácil». Él asintió. «Yo no estuve allí cuando fue más difícil, lo sé». El apartamento se sintió más pequeño de repente, lleno de todas las cosas que aún no habían dicho. «No te lo dije porque no quería pedirte nada», dijo ella, sentándose frente a él. «Ni dinero, ni ayuda, ni explicación. Quería demostrar que podía hacerlo sola. Tenía que sobrevivir. Y sobrevivir significaba cortar todo lo que me hacía débil». Él levantó la vista. ¿Amarme era la debilidad? Ella no se inmutó. «No. Perderme a mí misma por ti lo fue». La honestidad de esto lo golpeó más fuerte que cualquier acusación que jamás podría haberlo hecho. Inhaló lentamente, buscando algo que decir que no rompiera el momento.
No puedo deshacer lo que hice, dijo en voz baja, pero puedo hacerlo mejor ahora, si me dejas. Sofía lo estudió, no su rostro, no su ropa, sino su silencio, su quietud, la forma en que no intentó defenderse, la forma en que no intentó alcanzar su mano, la forma en que no pedía perdón, solo la oportunidad de intentarlo de nuevo, en la forma que ella permitiera. Lo estás haciendo mejor, dijo. Ahora mismo. Eso es suficiente. No hablaron de amor, no volvieron a visitar la cafetería, no volvieron a contar el dolor. Simplemente se sentaron, respirando el mismo aire cálido, mientras el silencio los envolvía suavemente en lugar de dolorosamente. Durante las siguientes semanas, algo cambió. No rápido, no dramático, sino constante. Los niños comenzaron a preguntar cuándo regresaría. Él comenzó a pasar las tardes ayudando con los baños, secando pequeños rizos húmedos con una toalla suave, contando cuentos antes de dormir con voces para cada personaje. Aprendió a calmar las pesadillas, a sostener a un niño medio dormido sin despertarlo, a quedarse dormido en el sofá, con 1 o 2 pequeños cuerpos acurrucados contra él. Sofía se encontró observándolo, no porque necesitara evaluarlo más, sino porque algo en él ahora le traía paz en lugar de dolor. Las paredes que había construido a su alrededor no se estaban desmoronando, se estaban abriendo. Una noche, después de que los niños se durmieran y la casa volviera a estar en silencio, Andrew se levantó para irse. Caminó hacia la puerta, con el abrigo en la mano. Sofía lo siguió para despedirse. Se detuvo antes de abrir la puerta. «Gracias», dijo. Solo eso. Sincero, pesado, real. Sofía asintió. «Conduce con cuidado». Él salió. La nieve caía suavemente a su alrededor. Pero antes de que llegara a las escaleras, ella llamó en voz baja, casi demasiado suave para escuchar. «Andrew». Él se giró. «Puedes quedarte a cenar mañana», dijo ella. No fue una promesa, no fue un perdón, fue algo nuevo, un comienzo, no de lo que una vez fue, sino de lo que podría ser. La invitación a cenar se convirtió en rutina más rápido de lo que ambos esperaban. Al principio, era solo una vez a la semana. Luego, 2 veces. Luego, se volvió normal que Andrew llamara suavemente a la puerta todas las noches alrededor de las 6, la nieve cubriendo su abrigo o el viento enrojeciendo sus mejillas, y 3 niños bajarían corriendo por el pasillo gritando su nombre. Sofía cocinaba comidas sencillas, guisos, pasta, verduras asadas, y Andrew aprendió a poner la mesa correctamente con platos y tenedores que no combinaban, porque nada en esta casa era curado o decorativo. Todo aquí era real, vivido y cálido, de una manera que su penthouse nunca había sido. Una noche de febrero, después de la cena, los niños insistieron en que todos construyeran un fuerte de mantas en la sala de estar. Tiraron cojines del sofá, arrastraron sillas por el suelo y demandaron que Sofía encontrara las mantas más grandes de la casa. Andrew los ayudó a cubrir la tela desde los respaldos de las sillas y los brazos del sofá, sus manos torpes al principio. Pero los niños lo corrigieron con tanta autoridad y confianza que se encontró riendo, genuinamente, libremente, como no lo había hecho en años. Sofía se sentó en el suelo mirándolo, con las piernas cruzadas y las manos envueltas alrededor de una taza de té. La suave luz de la lámpara proyectaba calidez en su rostro, y su expresión era pensativa, casi tierna. Los niños finalmente se metieron en el fuerte de mantas,
riendo a carcajadas, susurrando secretos que solo 3 hermanos podían entender. Sofía y Andrew se sentaron en la tenue sala de estar, en la quietud sobrante. Su risa se desvaneció en un silencio cómodo. ¿Extrañas eso?, preguntó ella de repente, su voz baja. Tu vida anterior, la de antes de todo esto. Él la miró, lentamente, y negó con la cabeza. Extraño a quien creía que era, pero no extraño a quien realmente era. Ella absorbió eso. No era el tipo de frase que alguien decía para impresionar. Era algo que venía de un lugar con cicatrices. Él se echó hacia atrás, apoyando un brazo en el sofá. Solía pensar que todo tenía que ganarse. Dinero, reputación, éxito, incluso el afecto. Pensé que el amor era una transacción. Su mandíbula se tensó, no por ira sino por arrepentimiento. No sabía cómo ser gentil. No sabía cómo quedarme cuando las cosas no eran perfectas. Sofía no apartó la mirada, y ahora él exhaló por la nariz, lento, pesado. Ahora me quedo, incluso cuando no sé qué decir, incluso cuando tengo miedo, incluso cuando no merezco hacerlo. La honestidad en su voz hizo que algo dentro de ella se suavizara, no dramáticamente, no como una puerta abriéndose de golpe, sino como el hielo que comienza a derretirse. Los niños finalmente se durmieron dentro del fuerte, su respiración suave y uniforme. Andrew los llevó a la cama, uno por uno, aprendiendo a cambiar su peso para no despertarlos, memorizando la sensación de los pequeños brazos rodeando su cuello instintivamente. Sofía lo siguió, arropando a cada niño, quitándoles el pelo de las frentes soñolientas. Sus movimientos entraron en sincronía, como si hubieran hecho esto juntos toda la vida. Más tarde, en la cocina, Sofía le sirvió té. Él envolvió sus manos alrededor de la taza tibia, sin beber, solo sintiendo el calor. El apartamento estaba tranquilo, en calma, lleno del débil aroma a canela y algo parecido a la paz. Sofía se apoyó en el mostrador, su mirada firme. ¿A qué le tienes miedo?, preguntó en voz baja. Él no dudó. A que me perdones solo lo suficiente para dejarme permanecer en sus vidas, pero nunca lo suficiente para dejarme volver a la tuya. La palabra la golpeó. No porque fueran dramáticas, sino porque eran verdad de una manera que revelaba lo profundamente que había estado pensando. Cuánto tiempo había estado esperando. Ella dejó su taza, el sonido suave pero definitivo en la tranquila cocina. Yo también tengo miedo de algo. Él levantó los ojos. Me temo que si te dejo volver a entrar, dolerá si te vuelves a ir. Y no puedo romperme como lo hice antes. Los niños tampoco pueden. Esta era la verdad que había vivido en el espacio entre ellos todo el tiempo. Él se acercó, no invadiendo, no extendiendo la mano, solo cerrando la distancia lo suficiente para que su voz pudiera seguir siendo suave. No me iré, dijo. No porque quiera una segunda oportunidad contigo. No porque lamente lo que pasó. No porque me sienta culpable. No me iré porque los amo, porque son míos y porque quiero ser el tipo de hombre que merece ser de ellos. Su aliento se cortó, no en miedo, sino en reconocimiento de algo real. Este no era el hombre de quien se había alejado. Este era alguien reconstruido, alguien que había sangrado y aprendido. Ella lo miró durante un largo tiempo. El silencio se extendió, cálido y pesado. «Estás cambiando», susurró ella. «No», corrigió él gentilmente. «He cambiado». La diferencia importaba. Sofía no se acercó a sus brazos. Él no la alcanzó. El amor no necesitaba apresurarse, no ahora. Pero ella hizo algo pequeño,
algo frágil y enorme al mismo tiempo. Ella tocó su mano. Solo una vez. Solo lo suficiente. Y él cerró los ojos, no para saborearlo, sino para respetarlo. No fue una declaración. Fue permiso. Un comienzo. La primavera llegó suavemente al pueblo. La nieve se derritió en charcos brillantes a lo largo de las aceras. Los árboles brotaron con las primeras señales tranquilas de verde. Los niños tenían 4 años ahora, llenos de energía, curiosidad y la alegría salvaje que venía de descubrir el mundo pieza por pieza. Se persiguieron en el patio detrás del apartamento. Sus risas resonaban contra la valla de madera. Su cabello dorado brillaba a la luz del sol de la tarde. Sofía los observó desde el porche, un cardigan ligero sobre sus hombros, sus ojos siguiendo cada movimiento, con una ternura que había sido grabada en ella a lo largo de años de maternidad y resistencia. Andrew se sentó a su lado, con los codos apoyados en las rodillas, mirando a los niños con el tipo de atención que ya no tenía distancia. Se había mudado al pueblo hace 3 meses, no a su casa, sino a un apartamento cercano, lo suficientemente cerca como para que los niños pudieran correr entre sus casas en menos de 1 minuto. Él no pidió mudarse con ellos, no se apresuró en nada, no trató de encajarse en espacios que aún no estaban listos para él. Simplemente se hizo presente, constante, confiable. Fue lento, constante, ordinario, y fue esa ordinariez lo que lo hizo sagrado. Sofía había comenzado a permitirse relajarse en su presencia. Había noches en las que cocinaban juntos, en las que su mano rozaba la suya, y ninguno de los dos se apartaba demasiado rápido. Había mañanas en las que él le traía café a su puerta, mientras los niños aún dormían, y compartían conversaciones tranquilas en el porche, mientras el sol se levantaba sobre los tejados. Había momentos en los que ella lo sorprendía mirándola, no con anhelo, no con arrepentimiento, sino con algo más suave y profundo, algo parecido a la gratitud. Un sábado por la tarde, los niños insistieron en ir al lago. El agua todavía estaba fría, pero el aire se había calentado lo suficiente como para que el viento se sintiera menos cortante en sus mejillas. Trajeron sándwiches, fruta y las galletas de chocolate favoritas de los niños. El lago brillaba bajo un cielo azul pálido, y los niños corrieron hasta el borde, arrojando pequeñas piedras al agua para ver las ondas expandirse en círculos. Sofía extendió una manta sobre la hierba y se sentó. Andrew se acomodó a su lado, más cerca de lo que solía, pero aún dejando espacio que ella podía cerrar o ensanchar cuando lo necesitara. Observaron a los niños en un silencio cómodo, del tipo que no necesitaba ser llenado. Después de un rato, Sofía habló, su voz baja y pensativa. Cuando me fui, pensé que lo había perdido todo. No solo a ti, mi hogar, mi estabilidad, mi futuro. No sabía quién era sin nosotros. Andrew no interrumpió. Él esperó. Pero luego vinieron los niños, continuó ella, y me di cuenta de que nunca había entendido realmente la fuerza hasta que tuve que sostener 3 vidas en mis brazos sola. Aprendí a sobrevivir, pero también aprendí a vivir. Y no me arrepiento de eso. Él asintió lentamente. Su mandíbula se movió, un dolor silencioso en sus ojos. No me arrepiento de ninguna parte de ti, dijo. Y lamento cada parte de cómo te traté. Sofía giró su rostro hacia él. El viento le rozó el pelo en la mejilla, y él levantó una mano, lenta, cuidadosamente, para meter el mechón detrás de su oreja. Ella lo dejó. No sabía cómo amarte entonces,
dijo. No de la manera que merecías. Te amé de la manera que yo entendía el amor. Con miedo, con orgullo, con muros. ¿Y ahora?, preguntó ella. Voz no desafiante, solo curiosa. Ahora te amo sin expectativas, dijo, sin pedir nada a cambio. Amarte es lo más fácil que hago. Pero no te pediré que me perdones antes de que estés lista. No te apresuraré. La brisa se movió a través de la hierba. Los niños gritaron triunfalmente ante una salpicadura particularmente grande. El mundo se sentía abierto. Sofía dejó que el silencio se prolongara un momento. Luego extendió la mano hacia la suya, no con vacilación esta vez, no con cautela. Ella la tomó por completo, sus dedos entrelazándose con los de él. «Ya no te tengo miedo», dijo, y la verdad de esto resonó profundamente entre ellos. «Y no tengo miedo de amarte de nuevo. Solo tengo miedo de perder lo que hemos construido». Sus dedos se apretaron alrededor de los de ella, firmes, anclándola. «No vamos hacia atrás», dijo suavemente. «Construimos hacia adelante». Se sentaron juntos así durante un largo tiempo mientras los niños jugaban, de la mano, no como dos personas que intentaban reclamar un pasado, sino como dos personas que elegían un futuro. Uno lento, uno gentil, uno real. Cuando empacaron para irse, Leo corrió hacia ellos primero. «Papi, mira, encontré una roca con forma de corazón». Andrew se arrodilló, tomando la pequeña piedra con una sonrisa que suavizó cada línea afilada de su rostro. «Eso es especial», dijo. «Vamos a quedárnosla». Sofía los observó, su corazón lleno y con los pies en la tierra y firme. La familia había regresado, no por la fuerza, no solo por el perdón, sino por el crecimiento, la paciencia y la voluntad de elegirse unos a otros de nuevo, día tras día. Y esta vez, nadie se fue.